Pachuca da la cara por la Liga MX y sobre todo por CONCACAF en un partido donde, hay que decirlo, no había jugado pero para nada bien. Sí, había cosas interesantes, particularmente lo de Carlos Moreno, qué porterazo también tiene aquí el país y sobre todo el equipo de Pachuca, pero el Al-Ahly realmente estuvo prácticamente durante los 90 minutos mejor parado en el partido, trataba de controlar los tiempos, Pachuca muy disperso, daban todas sus esperanzas a lo que pudiera hacer Idrissi y demás. Ya en el segundo tiempo, cuando entra Nelson de Osa, se notó muchísimo más equilibrio, pero aún así no había claridad en el ataque. Ya por los últimos minutos, incluidos el tiempo extra, Salomón Rondón tuvo aproximaciones, pero no pudo conseguir absolutamente nada, mientras que el Al-Ahly, con un esquema muy bien presente y muy planteado, un 4-2-3-1 para atacar, 4-4-1-1 para defender, así contuvo perfectamente a raya al medio campo de Pachuca en la generación en ofensiva y básicamente así alargaron el partido hasta los penales, donde ya creíamos que todo estaba perdido cuando Pachuca falló los dos primeros. Después de eso, una serie de combinaciones medias extrañas, entre fallas, entre antajadas, entre milagros, entre alguna brujería, no sé, pero realmente Pachuca terminó imponiéndose y dando la cara por el fútbol mexicano. Se va a enfrentar el miércoles al Real Madrid y se viene un gran partido. Ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Omar Camal, Carlos Moreno y Nelson de Osa, dos de Pachuca, uno del Al-Ahly. En lo peor ponemos a Alan Bautista, Luis Rodríguez y Marwan Atia, dos del Pachuca, uno del Al-Ahly. Empezamos con lo táctico, te explico, tanto Pachuca como el Al-Ahly empezaron 4-2-3-1, de igual manera 4-2-3-1, en donde tal vez había un esquema distinto, es en las transiciones defensivas. El Al-Ahly se defendía con un 4-4-1-1, en donde básicamente los movimientos los hacían sus extremos y digamos que dosificaban bien el esfuerzo físico porque atacaban en bloque y se defendían en bloque, solamente los extremos replegaban ligeramente atrás. Y se notó muchísimo porque tapaban todas las salidas que pudiera tener, por ejemplo, el Chaca Rodríguez con el Ponchito González. De igual manera, Brian González con Idrissi. De repente costó mucho. A Idrissi lo buscaron más por el centro. Mientras que el Pachuca, cuando se defendía, cambiaba totalmente al 4-4-2. Entre comillas, no es tanto el movimiento, pero aquí se pierde algo muy importante. Como Alan Bautista, en la transición en defensa, se pasaba a hacer una segunda referencia de ataque, defendiendo, claro, se perdía aquí un interior, el cual pudiera fungir como aquel que recibiera balón, distribuyera bandas y entonces, ahora sí, te subes. Cosa de que si se hubiera quedado con un 4-4-1-1 idéntico como el Al-Ahly, amarras aquí a los dos contenciones. No terminó sucediendo esto porque al subirse los dos delanteros, los contenciones tenían la libertad incluso hasta de ellos marcar a los extremos. Y los contenciones de Pachuca tenían hasta doble marca cada uno. Costaba muchísimo. Pachuca, así como lo ves, estaba muy separado. Si por alguna razón tanto Pedraza o Montiel tomaban el balón, trataban de arrastrar y no tenían con quién generar un pase y demás. La intención era clara. Almada quería que al momento de recuperar, de inmediato, si recuperaban, por ejemplo, el balón en la zona del equipo egipcio, se convirtiera en un 4-2-4 para atacar. Si recuperaban el balón en propia zona, entonces replegar nuevamente para avanzar en bloque. Entre comillas es bueno, pero el Al-Ahly lo que hizo fue expandir al Pachuca. Y así se fue todo el segundo tiempo, en donde el Al-Ahly, incluso cuando atacaba, generaba pases largos y, ojito, fue presa de dos cosas del Pachuca. Una de esas transiciones en donde buscaban siempre la llegada hasta de tres elementos porque se quedaba un contención, un interior, dos nueves y dos extremos cuando ya estaban cerca de la portería de Carlos Moreno. Otra vez regresaba y digamos que replegaban a su transición en defensiva. En ese sentido, el Al-Ahly creo que estaba bastante bien estructurado y hay que decirlo, la saga del equipo egipcio fue una locura, la verdad se comportaron muy bien. ¿Qué sucede? Que incluso también Pachuca, de la otra cosa a la que fueron presa, se tardaban años en soltar un pase, tenían transiciones sencillas, tanto Alan Bautista, Elías Montiel lo hizo mejor, de igual manera el Chaca Rodríguez perdió cantidad de balones sencillos, todo por no soltar el pase antes. Es decir, el ritmo de competencia al que está acostumbrado el equipo, cual sea, del fútbol mexicano es
recibir el pase, observar, posesión larga, pase lateral, construir, ir avanzando así. Y acá no, acá es, recibes el balón y ya tienes dos encima. Es decir, si tratas de regatear, si tratas de buscar, si tratas de hacer un pase, te van a consumir metros y muchas veces así se perdieron pases por las bandas y los balones. Vaya, Carlos Moreno tuvo dos atajadas importantes, una en el primer tiempo que le bota medio chistoso y la atajó bastante bien. En el segundo tiempo, ya cuando se iba a acabar, también destacó en una muy buena atajada, particularmente una chique, por una pérdida de balón. ¿Qué sucede o qué es lo disruptivo? Cuando salen los cambios ya en el segundo tiempo y entra Nelson de Osa, entonces sí, se equilibra todo, porque ya sí, Pachuca se seguía defendiendo con un 4-4-2, pero Nelson de Osa se clavaba como fijo contención y permitía la incorporación del otro mediocampista para que los 9 se abrieran un poco más. Es decir, ya veíamos tanto a Micolta como a Brian González, de igual manera al Chaca Rodríguez más adelantados. Es decir, se quedaba una línea de 2 centrales, teníamos 3 en medio campo, 3 interiores y 2 9. Pachuca atacaba, no con tanta claridad, pero atacaba. Es decir, se generaban muchos movimientos. Defendía otra vez, regresan. Y si te das cuenta, el movimiento es más natural, porque si se viene de este costado, entonces repliegan y se van acomodando. Si viene por carriles de donde estaba Chaca Rodríguez y Ponchito González, repliegan y se van acomodando. En ese sentido, Almada equilibró el trámite. Se fue así el segundo tiempo, se fue así los tiempos extras y llegan los mentados penales. Cracks, de verdad, cuando Pachuca falló los 2 primeros dije, ya fue, o sea, otra vez un equipo que se queda en la orilla y demás, pero de verdad el Al-Ahly no sé por qué de repente, si fue un exceso de confianza, se alinearon los planetas, algo sucedió, que incluso Carlos Moreno hizo un atajadón tremendo, el siguiente lo falla el Al-Ahly, luego vuelve a anotar el Pachuca, se empata todo, nos vamos a muerte súbita y el Al-Ahly falla el último penal que se estrella en el travesaño. Es decir, yo creo que ni ellos ni su afición supieron qué rayos pasó. Tienen una ventaja de 3 goles, porque ellos metieron los 3 primeros penales, Pachuca no llevaba uno y a partir de ahí empezaron a retomar. Una locura la tanda de penales que coloca al equipo mexicano ya en la final de la Copa Intercontinental, o antes conocido como el Mundial de Clubes, convirtiéndose en el segundo equipo en llegar a estas instancias, acompañando a Tigres como estos dos conjuntos que lo han logrado. A ver qué sucede cuando se enfrenten al Real Madrid el próximo miércoles. Por lo pronto creo que este partido les dejó muchísimo que aprender. Y si tú notaste algo más que no hayamos visto o no viste el partido y más o menos te expliqué lo que sucedió aquí, por favor, todos tus comentarios, opiniones o conclusiones, todo, déjalo en la cajita de comentarios. Sí, muy contento por haber obtenido otro título. La verdad que el esfuerzo del equipo fue impresionante y bueno, es premio el esfuerzo. Qué partido tan complicado, ¿no? Sí, es un partido típico, un partido muy complicado. Ellos muy intensos, eran un equipo muy compacto y más que nada también tenían ahí a su afición, prácticamente estaban de locales y bueno, al final de cuentas, como te digo, fue un premio al esfuerzo de parte de nosotros. Oye, 2 trofeos, ¿no? El Intercontinental y la Copa Challenge, ¿no? Sí, te digo, muy contento, es algo que ni en sueños pensé lograr y bueno, mira, ya tenemos 2 de estas. ¿Dedicado para quién? Para mi familia, para mi novia, para mis hermanos, mis amigos y para todo Reynosa. La gente de Pachuca También, para... saca, ¿no? Sí, pues a distancia, la verdad que aquí hemos visto unos cuantos y pues se le agradece el haber venido y sé que la gente de Pachuca estaría celebrando conjunto con nosotros y nada, también le dedicamos esto. El Pachuca hace historia y va contra el Real Madrid en la gran final. Pachuca contra el Al-Ahly, el último campeón de la CONCACAF, contra el campeón de África. El que ganaba avanzaba a la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid y empezaba el juego. Al 23, en un jugadón de Idrissi, le quedaba a Rondón de cara al arco, pero la mandaba por arriba. Al 36, atacaban los egipcios con un tiro que agarraba una comba peligrosa, pero no iba al arco. Así se iban al descanso. Primer tiempo donde los africanos se vieron mejor. Pachuca con
con Idris era su mejor arma en ataque y empezaba la segunda mitad. El segundo tiempo no tuvo llegadas de peligro, sin arriesgar mucho, y se iban a tiempos extra. Al 105, el Al-Ahly con la más clara del partido, pero Moreno resolvía. Al 119, Rondón conectaba de cabeza y el tiro pasaba muy cerca del arco. Se iban a penales. Del Pachuca fallaban los primeros dos. El Al-Ahly tuvo en 2 ocasiones la victoria. Fallaban y volvían a fallar. Ganaba Pachuca, que avanza a la gran final contra el Real Madrid y gana su segunda copa en el torneo. Increíble, increíble. El Pachuca haciendo historia, increíble. Y así es, los Tuzos del Pachuca se van a medir ante el Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental. Y es que, ¿qué puedo decir? Estoy sin palabras. Porque lo que ya está haciendo el Pachuca es histórico, es histórico. Con chamacos que van en preparatoria, con canteranos, está avanzando a una final para medirse ante el Real Madrid, ganándole al Al-Ahly en una tanda de penales cardíaca. De verdad es inexplicable lo que están haciendo estos chamacos, porque nadie creía en ti, porque cuando te ibas a enfrentar al Botafogo todos te daban por muerto, porque sabían que el Botafogo venía de ganar la Sudamérica y la Libertadores. Y todos te daban por muerto, Pachuca, porque terminaste en el lugar 16 de la tabla general de la Liga MX. Porque tú no tenías nada que ver en esos torneos. Pero hoy estás demostrando por qué estás en una final. Lo mejor es que vas a estar en una final compitiendo por una Copa Intercontinental ante el Real Madrid. Hoy el Pachuca supo resistir. En otro partido en donde decían que el Al-Ahly te iba a ganar. Y hoy aguantaste al Al-Ahly. Aguantaste a un país entero y hoy el Pachuca termina siendo historia. En un partido que no se veía por dónde. Perdónanos, Almada, por no valorarte tanto. Perdónanos. Pero hoy con el trabajo que has hecho te mereces estar donde estás. Ahora Pachuca, darle una masterclass al Real Madrid, por favor. El Pachuca acaba de eliminar al Al-Ahly y ahora se va a enfrentar al Real Madrid en la gran final de la Copa Intercontinental. A media semana el Pachuca había goleado y eliminado al Botafogo, que es el campeón de la Copa Libertadores. Pero hay que decirlo, el partido de hoy del Pachuca contra el Al-Ahly no fue nada bueno. En los primeros 90 minutos el partido estuvo muy parejo y peleado, pero ninguno de los dos pudo hacer gol. Pero no solo eso, sino que ninguno pudo inquietar la portería rival, y con el 0-0 se fueron a los tiempos extra. Y ahí el Al-Ahly fue un poco mejor, pero tampoco pudo hacer gol, y con el 0-0 llegamos a los penales, en donde el Pachuca había empezado fallando los dos primeros, pero lograron emparejar la serie y ganarle 6-5 al Al-Ahly, y con esto lograron clasificarse a la gran final de la Copa Intercontinental, en donde ahora el miércoles van a jugar contra el Real Madrid. Y para ustedes, ¿quién va a ser el campeón de este torneo? ¿El Real Madrid o el Pachuca? Y ya saben que como siempre los leo en los comentarios. Los Tuzos del Pachuca son campeones de la Copa Challenger. El equipo mexicano venció 6-5 en penales al Al-Ahly en las semifinales de la Copa Intercontinental, en este partido llamado Copa Challenger. En un partido donde lo físico les costó bastante, porque después del encuentro contra Botafogo batallaron bastante en los 120 minutos de juego contra el equipo africano. Y lo peor para ellos es que en la tanda de penales empezaron perdiendo por 2 goles, incluso su máxima estrella Salomón Rondón falló uno de ellos. Pero Pachuca se repuso anotando 6 penales de forma consecutiva, y por el contrario Al-Ahly empezó a fallar, incluso pesándoles que fueron locales prácticamente. Es así como los Tuzos, además de ganar 2 títulos en una semana, enfrentará al Real Madrid en la gran final definitiva, siendo un equipo que ya internacionalmente es bastante importante y que ahora está firmando el mejor momento en su historia internacional. ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Maldita sea! ¡Sí, Pachuca! ¡Tú sí, Pachuca! ¡Por todo un país! ¡Vamos, Conalep! ¡Lo logró el Conalep! Señores, ¡qué cardíaco! Se fueron 0-0 a penales y el Pachuca va contra el Real Madrid. Señores, empezó fallando los primeros 2 el Pachuca y al final metieron los 3 seguidos el Al-Ahly y, señores, falló los 2 siguientes. Muerte súbita. Los de la prepa parecían chavitos de 14 años metiendo goles en la secundaria. Y así es, señores. Así es, señores. El Pachuca pasa la siguiente ronda y va contra la final contra el Real Madrid. Vamos por ti, Real Madrid. No eres nadie, güey. El Pachuca estaba a un penal de quedar afuera y de inmerecidamente, injustamente, quedar eliminado en las semifinales de esta Copa Intercontinental. Y sin embargo apareció Carlos Moreno, este arquero de 26 años que seguramente ha tapado el penal más importante de su corta carrera. Porque hoy, cuando los jugadores del Pachuca erraban sus penales, se acercaba Moreno con una confianza plena, con una confianza total en sí mismo,
y tranquilizaba a sus compañeros que venían de fallar un penal. Moreno se hizo cargo del momento del Pachuca y atajó un penal clave, un penal que cambia la historia del Pachuca en esta Copa Intercontinental. Hoy por Moreno, el Pachuca puede decir que está en una final del mundo ante el Real Madrid. Hoy por Moreno, el Pachuca puede gozar de estar viviendo uno de los días más felices de su historia. El Pachuca a la final del mundo. El Pachuca va a jugar para ser el mejor equipo del mundo. Impresionante lo que acaba de ocurrir en Qatar. Histórico triunfo, histórico lo que acaba de hacer el Pachuca, de remontar una serie de penales que lo tenía prácticamente eliminado ante el Al-Ahly. Impresionante lo que acaba de hacer el Pachuca. Es el orgullo de México hoy en día, el orgullo de Latinoamérica. El fútbol latinoamericano está bien representado con el Pachuca en esta Copa Intercontinental, porque créanme que lo que acabamos de vivir, lo que acabamos de vivenciar con el Pachuca es simplemente extraordinario. El Pachuca sacó su valentía para poder anteponerse a la adversidad, eliminar al Al-Ahly en la tanda de los penales y jugar la final del mundo contra el Real Madrid. De última hora, el Real Madrid ya conoce su rival en la final intercontinental este 18 de diciembre y es el Pachuca de México. Los representantes de CONCACAF vencieron al Al-Ahly, sí, los egipcios, 6-5 en la tanda de penaltis. Un partido sumamente disputado, 0-0 en el tiempo extra, incluso nos fuimos a la tanda y estuvo tan disputado. Pachuca había fallado los primeros 2 remates y estábamos con la ventaja para los egipcios, que ya se frotaban las manos. Ya esperaba el Real Madrid. Ojo, para los que decían que CONCACAF iba para abajo, ahora Pachuca revalida. Los tuzos con una faena sensacional representando ahora CONCACAF. Han llevado la Challenger Cup en esta ocasión con este nuevo formato que te iba dando un trofeo cada vez. En Doha, Qatar se ha consolidado. La pregunta del millón: ¿podrá el Pachuca ante los merengues para llevarse otro título? Ahí te la dejo. Felicidades, Tuzo del Pachuca, representación CONCACAF. Y seguime para andar en la jugada. ¿Y no creen que ya podemos hablar seriamente de un equipo que pasó de dar asco en su liga a estar a punto de enfrentarse a las grandes ligas? A ver, es que lo del Pachuca impresiona a cualquiera, gente. No solo porque desde que campeonaron la Conca Champions solo han ganado 3 partidos, sino también por el cómo ganaron estos partidos de ahora al campeón de América y al multicampeón de África. Y es que esto parece de película, señores. Porque el 9 de noviembre los Tuzos finalizaban el Apertura en México perdiendo en casa contra Juárez, solo para que 4 días más tarde le ganaran por goleada al Botafogo y luego vencieran al Al-Ahly en penales para asegurar su lugar en la final de un torneo tan corto como el tiempo que tuvieron para olvidarse de su liga. Vinicius Junior, el miércoles ni te presentes, que te va a tocar tu papá, el Chaca Rodríguez. Bellingham, tampoco tú, porque te va a tocar Elías Montiel. Y Mbappé tampoco, güey, porque te va a tocar tu papá, Brian el Cotorro González. Rudiger, por favor, vete. Yo sé que te va a dar miedo el Rey Salomón Rondón, que viene con hambre de gol. Conclusión: Real Madrid 0, Pachuca 8. Esto. El Al-Ahly desperdició 2 penales. Y en ese momento yo recordé todo lo que Pachuca ha vivido en cuanto a finales, en cuanto a títulos, en cuanto a momentos en donde el Pachuca estaba al borde del precipicio y el Pachuca, quién sabe cómo, por obra de no sé qué, termina por darle la vuelta. El partido contra Cruz Azul en 99, la final contra Monterrey en 2016, el campeonato de Conca Champions contra Cruz Azul en 2010, las finales contra Tigres. Hoy Pachuca lo gana, como literalmente se dice, a lo Pachuca. Hoy Pachuca, el Al-Ahly tenía 2 penales para definir, 2 penales para liquidar. Moreno se hace grande y después Montiel lo que hace, Faber Gil, el Chaca, y el Pachuca está increíblemente en una final intercontinental y la jugará contra el Real Madrid. Y aquí recuerdo momentos en donde seguramente mucha gente se va a ver identificado conmigo. Momentos en donde vi al equipo sufrir, que vi al equipo descender, que vi al equipo que no tenía vestidores, que no tenía lugar para entrenar, que no tenía uniformes,
que nos mandaban a la pura pedacera en los drafts, que Pachuca contrataba 15, 16 futbolistas y que Pachuca ascendía y bajaba. Y me cuenta mi padre, mi abuelo, que mucho tiempo estuvo en segunda división. Hoy Pachuca da un golpe muy importante. Hoy hablo como aficionado de los Tuzos del Pachuca. Siempre he tratado de separar mi trabajo con el ser aficionado, pero hoy me da mucho orgullo ser aficionado de este club. Hoy me da mucho orgullo ser hincha de un club que vino desde abajo, un club que, insisto, al cual yo sigo desde hace más de 30 años, que me tocó ir al Revolución Mexicana, que me tocó ir al Estadio Hidalgo en momentos muy flacos, en momentos en donde había muchas carencias, y hoy da un golpe internacional muy importante. En mi perra vida me imaginé que el Pachuca iba a jugar una Copa Intercontinental contra el Real Madrid. Si alguien me lo hubiera contado o me hubiera dicho que esto iba a suceder, jamás lo hubiera creído.